Hola a todos nuestros apreciados oyentes del programa El Parche Laboral. Soy Jonathan y estoy acompañando a mis compañeros Fabio, Ana y Valeria, todos estudiantes de la Universidad Libre Seccional Socorro. Hoy estamos aquí para discutir un tema muy sensible y fundamental en el contexto de las relaciones laborales bajo la subordinación del contrato de trabajo, el cual es de gran importancia en el ámbito laboral, que son las prohibiciones tanto para los trabajadores como para los empleadores. Este tema, amigos, lo encontramos en la ejecución y efectos del contrato de trabajo, en las reglas que se aplican al derecho individual del trabajo, del Código Sustantivo de Trabajo. En primer término, en su artículo 59, es la referente a la prohibición de los empleadores. En ella se consagran 9 actos que le prohíben expresamente a los empleadores. Primero, se prohíbe a los empleadores deducir, retener o compensar cualquier suma del salario y prestaciones de los trabajadores sin la autorización escrita de estos o un mandamiento judicial, salvo las excepciones específicas como la primera, respecto de salarios por deducción, retenciones o compensaciones según lo autoriza la ley de los casos autorizados a los artículos 113 por multas, 150 de descuentos permitidos, 151 por autorización especial, 152 de préstamos para viviendas y 400 sobre la retención de las cuotas sindicales. Y la segunda relativamente a las cooperativas que pueden ordenar hacerse deducciones del salario hasta el 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos. Segundo, por otro lado, está prohibido obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o veedurías que establezcan o pertenezcan al empleador. Tercero, también se le prohíbe exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Cuarto, de igual manera se prohíbe limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, se prohíbe imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio de su derecho al sufragio. Sexto, igualmente se les prohíbe autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, también es prohibido hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, de otra manera, está prohibido emplear en las certificaciones se trata de ordinal número 7 del artículo 57, que son los que se expiden al terminar el contrato, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra. Cualquiera que sea la modalidad que usted utilice para que se ocupe o no en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Y por último, noveno, los empleadores tienen prohibido ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Ahora solo cabe preguntarnos, ¿cuáles son las prohibiciones del trabajador? Si vemos el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, son 8 las situaciones puntuales que se le prohíbe a los trabajadores, las cuales son: primero, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles del trabajo y las materias primas o productos elaborados sin el permiso del empleador. Segundo, presentarse en el trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes. Tercero, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de que con autorización legal puedan llevar los celadores, como ocurre en los casos específicos que establece gracias al decreto 2478 de 1948, que faculta a las entidades bancarias legalmente establecidas en el país para tener una dotación de armas y municiones del calibre 12,5 milímetros que garanticen su seguridad. Cuarto,
faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Quinto, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución de trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no de ellas. Sexto, hacer colectas, rifas y suscripciones de cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Séptimo, coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Y octavo, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Sin embargo, además de estas, se debe establecer que en cuenta que dentro de las causales de terminación del contrato por justa causa se encuentra una que faculta al empleador para dar terminado unilateralmente el contrato de trabajo, y es la del numeral sexto, literal C del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta justa causa señala que la violación grave de las obligaciones especiales o prohibiciones que le incumben a los trabajadores conforme los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Es así que de pronto desde un enfoque más filosófico es crucial entender cómo el Estado fomenta distintos mecanismos para asegurar el trabajo digno y justo, mediante el reconocimiento de la facultad del empleador para dirigir y disciplinar dentro del marco de la subordinación laboral. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y la protección de los trabajadores frente a los empleadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, lo cual precisa, como lo dijera Kant, para referir a la dignidad que define a un ser humano como persona, que consiste en que pueda cumplir el deber ético que espontáneamente se le presenta a su razón práctica. Aquí es válido precisar que estas herramientas a través de las cuales el Estado promueve el trabajo en condiciones dignas, justas, equitativas y satisfactorias se encuentran, de una parte, el reconocimiento del empleador de la facultad de dirigir las actividades laborales que se denomina poder de dirección, y otra, el reconocimiento al empleador de ejercer potestad disciplinaria sobre los trabajadores que se denomina poder disciplinario. En este entendido, el poder de dirección y el poder disciplinario se desprenden de la subordinación que existe entre el empleador y el trabajador, la cual es reconocida como uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo según el artículo 23 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Este mismo artículo está señalada la subordinación, que implica la facultad de exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto a modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, así como lo dijera la Corte Constitucional en la sentencia T 998 del 2010. Según este desarrollo jurisprudencial, entonces, la Corte Constitucional se refiere específicamente al poder disciplinario. Este permite al empleador exigirle a los trabajadores determinados comportamientos e imponerles sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento. El empleador puede exigir al trabajador tales comportamientos con el propósito de procurar un adecuado desempeño de sus obligaciones laborales y de cumplir con las obligaciones que el propio empleador tiene. Estas obligaciones del empleador, según lo señala el artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo, consiste en garantizar la protección y seguridad para los trabajadores. Una de las medidas disciplinarias que puede ejercer el empleador en el establecimiento de determinadas prohibiciones, algunas de ellas fueron establecidas directamente por el legislador en el artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo, mientras que otras pueden ser previstas en el Reglamento de Trabajo, según lo señala el artículo 104 del Código Sustantivo de Trabajo. Las prohibiciones son medidas disciplinarias del carácter preventivo, que pretenden evitar la ocurrencia de situaciones que afectan el desempeño de la labor contratada o en general los derechos laborales de los trabajadores.
con el previsto en el artículo 25 de nuestra Constitución. El incumplimiento de estas prohibiciones puede dar lugar a imposición de sanciones disciplinarias, siendo una de ellas el despido con justa causa, lo cual solo ocurrirá en caso de violación grave de alguna de las prohibiciones, tal como lo señala el numeral sexto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Vale la pena decirles que conforme al artículo 8 de la Ley 1010 de 2006, las exigencias y órdenes, los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria, la eficiencia laboral, la asignación y solicitud de cumplir deberes, la exigencia de cumplir las obligaciones, las exigencias de cumplir con los estipulados contenidos en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo, en Colombia nunca son conductas de acoso laboral, aunque lo realmente categórico de dicha ley es su carácter proteccionista, cuyo objeto es definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo, y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerza sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de la relación laboral privada o pública. Esperamos, queridos oyentes del Parche Laboral, que este episodio les haya ofrecido claridad en tema que se torna sensible y fundamental en el contexto de las relaciones laborales bajo la subordinación del contrato de trabajo, como lo son las prohibiciones para los trabajadores como para los empleadores. Amigos, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes. No olviden seguirnos, suscribirse, darle un like o corazoncito para más discusiones enriquecedoras.